El futuro no está llegando. Ya llegó. No en forma de coches voladores ni ciudades bajo cúpulas de cristal. Llegó como calor extremo, noches que ya no son oscuras, ruido constante, plástico flotando en el agua y cemento donde antes había bosque. Mientras nosotros debatimos sobre cambio climático, emisiones y sostenibilidad, hay animales que no están discutiendo nada. Están adaptándose, ahora mismo. Y lo más inquietante es que algunos no solo están sobreviviendo, están mejorando. Piensa en cómo describimos el futuro. Más calor, menos agua, más ciudades, más contaminación, menos silencio, más luz artificial. Un mundo acelerado, saturado, impredecible. Ese mundo ya existe, y hay especies que ya viven cómodamente dentro de él. Mientras tú buscas sombra cuando el asfalto quema, hay animales caminando sobre ese mismo asfalto sin problema. Mientras tú necesitas dormir en silencio absoluto, hay criaturas que cazan, cantan y se reproducen bajo el ruido constante del tráfico. Mientras nosotros nos preocupamos por la calidad del aire, hay especies que han aprendido a respirar en ambientes que hace 100 años las habrían matado. No estamos hablando de organismos microscópicos, no hablamos de bacterias, hablamos de mamíferos, de aves, de reptiles, animales con cerebro, con conducta, con historia evolutiva. Durante millones de años, la evolución operó despacio. Los cambios eran lentos, los climas variaban gradualmente, las especies tenían tiempo para ajustarse. Pero en el último siglo hemos comprimido transformaciones que antes tomaban milenios. Eso debería ser una sentencia para la mayoría de la fauna. Y para muchos lo está siendo. Pero no para todos. Porque hay un grupo de animales que no está intentando resistir el futuro. Ya lo habita. Y cuando entiendes quiénes son y cómo lo están haciendo, la pregunta deja de ser ¿qué va a pasar con la naturaleza? Y se convierte en algo mucho más incómodo. ¿Estamos construyendo un mundo que selecciona un tipo de animal completamente distinto al que conocíamos? Y si es así, ¿qué tipo de criatura dominará el planeta cuando nosotros apenas estemos empezando a entender lo que hicimos? Durante mucho tiempo pensamos que la adaptación era lenta, que necesitaba miles de generaciones, que el clima cambiaba, sí, pero que la vida tenía margen. Esa idea ya no encaja con lo que está ocurriendo. Hoy la presión evolutiva no es glacial, es brutal. O te adaptas en décadas o desapareces. Y algunos animales están demostrando que la evolución puede acelerarse cuando la presión es lo suficientemente fuerte. Mira las ciudades. Para nosotros son estructuras de hormigón, tráfico, luces LED y ruido constante. Para muchas especies son un infierno ecológico. Pero para otras, son un paraíso inesperado. Las ratas, por ejemplo, no solo sobreviven en ciudades, prosperan. Han desarrollado tolerancia a toxinas, capacidad de aprendizaje excepcional y una flexibilidad conductual que les permite explotar casi cualquier recurso. No temen al ruido, no colapsan bajo luz artificial, no necesitan silencio ni naturaleza intacta. Las palomas urbanas no son torpes descendientes de aves salvajes. Son animales que han aprendido a navegar corrientes de aire entre edificios, a detectar patrones humanos de alimentación, a ajustar su reproducción al ritmo de la ciudad. Algunas poblaciones de aves han cambiado el tono de su canto porque el ruido del tráfico enmascara las frecuencias bajas. Cantan más agudo para ser escuchadas. Eso no es cultura pasajera. En muchos casos ya se está viendo base genética en esas modificaciones. Los mosquitos urbanos han evolucionado en menos de 100 años para especializarse en picar humanos en entornos subterráneos como el metro. Se han aislado genéticamente de sus parientes exteriores. No esperan a que el entorno mejore. Se ajustan. Y luego está el calor. Las olas de calor actuales no son un verano fuerte. Son eventos extremos que superan límites fisiológicos históricos. Muchas especies no pueden termorregularse más allá de cierto punto. Pero algunas sí están empujando esos límites.
En ciudades donde el asfalto y el cemento elevan la temperatura varios grados por encima del entorno natural, ciertos reptiles, insectos y aves están desarrollando tolerancia térmica mayor. Cambian horarios de actividad, se vuelven más nocturnos, ajustan su metabolismo. La selección natural no se detuvo, solo cambió de velocidad. Y aquí empieza a dibujarse un patrón inquietante. Los animales que están prosperando no son necesariamente los más grandes, ni los más fuertes, ni los más inteligentes en términos clásicos. Son los más flexibles, los que toleran ruido, los que toleran calor, los que toleran contaminación, los que no necesitan hábitats perfectos. Los especialistas extremos están cayendo. Los generalistas oportunistas están subiendo. Y eso nos lleva al siguiente nivel de esta historia. Porque no solo están sobreviviendo al futuro, algunos ya están moldeando su biología alrededor de él. Lo verdaderamente inquietante no es que algunos animales sobrevivan en ciudades, es que están empezando a ser distintos a sus equivalentes naturales. No es solo comportamiento, es biología. Tomemos un caso claro, los lagartos anolis en ciudades del Caribe y Estados Unidos. En apenas unas décadas, las poblaciones urbanas han desarrollado patas más largas y almohadillas adhesivas más grandes que sus parientes en bosques. ¿Por qué? Porque trepar paredes lisas, metal y cristal exige otra mecánica. Los individuos que podían sujetarse mejor al hormigón sobrevivieron más, se reprodujeron más, y el rasgo se expandió. Eso es evolución medible en tiempo humano, no miles de años. Décadas. En peces que viven en aguas contaminadas con metales pesados, se han encontrado mutaciones que permiten tolerar niveles tóxicos que matarían a otros individuos. En algunos casos, poblaciones cercanas pero no expuestas siguen siendo vulnerables. La presión ambiental creó una línea casi nueva en tiempo récord. Las polillas en zonas industriales cambiaron la frecuencia de su coloración oscura cuando la contaminación cubrió los árboles de hollín. Luego, cuando el aire se limpió, el proceso empezó a revertirse. El entorno ya no es un fondo pasivo, es una fuerza agresiva que empuja rápido. Y aquí viene algo todavía más profundo. La adaptación urbana no siempre es genética al principio. Muchas veces empieza como plasticidad conductual. Individuos más curiosos, menos temerosos, más exploradores. Si ese rasgo mejora la supervivencia en entornos humanos, esos individuos dejan más descendencia. Con el tiempo, la conducta flexible puede fijarse genéticamente. Es decir, la ciudad selecciona personalidades. Animales más audaces, más tolerantes al estrés, más rápidos aprendiendo patrones. Humanos. Hay estudios que muestran que algunas aves urbanas tienen niveles distintos de hormonas del estrés comparadas con sus equivalentes rurales. No reaccionan igual ante estímulos que antes habrían sido amenazas. El ruido constante ya no dispara la misma alarma fisiológica. Eso no es solo adaptación ecológica, es reconfiguración del sistema nervioso. Y ahora piensa en la velocidad a la que están cambiando nuestras ciudades, más altas, más luminosas, más calientes, más densas. La pregunta ya no es si algunos animales pueden sobrevivir ahí. La pregunta es, ¿qué tipo de animal estamos creando sin querer? Porque cada ciudad es un filtro, y cada filtro elimina a unos y favorece a otros. Y lo que pasa con el clima lleva esto aún más lejos. El clima es el siguiente gran filtro, y este no es local, es global. Las temperaturas medias están subiendo, las olas de calor son más frecuentes, las sequías duran más, las estaciones ya no son tan previsibles. Para la mayoría de las especies, eso es un problema. Para unas pocas, es una oportunidad. Algunos insectos están expandiendo su rango geográfico hacia latitudes que antes eran demasiado frías. Mosquitos que transmiten enfermedades aparecen en regiones donde hace 20 años no podían sobrevivir el invierno, no porque alguien los haya transportado necesariamente, sino porque ahora el clima ya no los mata. Eso es el futuro adelantándose. Hay aves que han cambiado sus rutas migratorias porque ya no necesitan desplazarse tan lejos.
Algunas poblaciones directamente han dejado de migrar. Si el invierno es más suave, quedarse es más rentable que viajar miles de kilómetros. Ese cambio de comportamiento, sostenido en el tiempo, acaba separando poblaciones. Y cuando separas poblaciones lo suficiente, empieza la divergencia evolutiva. En mamíferos pequeños se ha observado algo aún más llamativo: cambios en el tamaño corporal. En varios estudios comparativos, algunas especies muestran una ligera reducción de tamaño en regiones más cálidas. No es casual. Cuerpos más pequeños disipan mejor el calor. Los individuos que toleran mejor las temperaturas extremas sobreviven más. No estamos hablando de ciencia ficción. Estamos hablando de microevolución observable. Y luego está el fenómeno urbano más brutal de todos: las islas de calor. Las ciudades pueden ser varios grados más calientes que las zonas rurales cercanas. Asfalto, cemento, vidrio, tráfico. Todo acumula calor. Para un animal pequeño eso puede ser la diferencia entre vivir y morir. Sin embargo, hay poblaciones que ya están adaptándose específicamente a ese microclima. Algunos insectos urbanos muestran mayor tolerancia térmica que sus equivalentes rurales. Plantas que germinan antes. Animales nocturnos que ajustan horarios porque el calor diurno es insoportable. El futuro climático ya no es un escenario hipotético, es un laboratorio activo. Y aquí viene lo inquietante: la mayoría de especies no puede adaptarse tan rápido. La evolución necesita generaciones, y muchas especies grandes no tienen suficientes generaciones en tan poco tiempo. Los animales pequeños, con ciclos de vida cortos y alta tasa reproductiva, tienen ventaja. Los grandes, los lentos, los especializados, no tanto. Así que mientras algunos animales están empezando a vivir en el futuro, otros están quedándose atrás. Y eso crea una brecha evolutiva que apenas estamos empezando a ver. El clima es el siguiente gran filtro. Y este no es local, es global. Las temperaturas medias están subiendo, las olas de calor son más frecuentes, las sequías duran más, las estaciones ya no son tan previsibles. Para la mayoría de las especies, eso es un problema. Para unas pocas, es una oportunidad. Algunos insectos están expandiendo su rango geográfico hacia latitudes que antes eran demasiado frías. Mosquitos que transmiten enfermedades aparecen en regiones donde hace 20 años no podían sobrevivir el invierno. No porque alguien los haya transportado necesariamente, sino porque ahora el clima ya no los mata. Eso es el futuro adelantándose. Hay aves que han cambiado sus rutas migratorias porque ya no necesitan desplazarse tan lejos. Algunas poblaciones directamente han dejado de migrar. Si el invierno es más suave, quedarse es más rentable que viajar miles de kilómetros. Ese cambio de comportamiento, sostenido en el tiempo, acaba separando poblaciones. Y cuando separas poblaciones lo suficiente, empieza la divergencia evolutiva. En mamíferos pequeños se ha observado algo aún más llamativo: cambios en el tamaño corporal. En varios estudios comparativos, algunas especies muestran una ligera reducción de tamaño en regiones más cálidas. No es casual. Cuerpos más pequeños disipan mejor el calor. Los individuos que toleran mejor las temperaturas extremas sobreviven más. No estamos hablando de ciencia ficción, estamos hablando de microevolución observable. Y luego está el fenómeno urbano más brutal de todos: las islas de calor. Las ciudades pueden ser varios grados más calientes que las zonas rurales cercanas. Asfalto, cemento, vidrio, tráfico. Todo acumula calor. Para un animal pequeño, eso puede ser la diferencia entre vivir y morir. Sin embargo, hay poblaciones que ya están adaptándose específicamente a ese microclima. Algunos insectos urbanos muestran mayor tolerancia térmica que sus equivalentes rurales. Plantas que germinan antes. Animales nocturnos que ajustan horarios porque el calor diurno es insoportable. El futuro climático ya no es un escenario hipotético, es un laboratorio activo. Y aquí viene lo inquietante. La mayoría de especies no puede adaptarse tan rápido. La evolución necesita generaciones, y muchas especies grandes no tienen suficientes generaciones en tan poco tiempo.
Los animales pequeños, con ciclos de vida cortos y alta tasa reproductiva, tienen ventaja. Los grandes, los lentos, los especializados, no tanto. Así que, mientras algunos animales están empezando a vivir en el futuro, otros están quedándose atrás, y eso crea una brecha evolutiva que apenas estamos empezando a ver, y aquí es donde todo se conecta. Porque cuando juntas ciudad, ruido, contaminación, luz artificial y cambio climático, lo que obtienes no es solo un entorno más duro. Obtienes un entorno diferente, completamente distinto al que moldeó a la mayoría de especies durante miles o millones de años. El animal que vive en el futuro no es necesariamente el más fuerte, es el más flexible, es el que tolera dieta variada, el que no depende de una sola estación, el que puede cambiar su horario, el que soporta calor, el que no entra en pánico con el ruido, el que puede reproducirse rápido, el que aprende. Y aquí aparece un patrón claro: ratas, palomas, zorros, cucarachas, mosquitos, algunos cuervos, mapaches, gaviotas. No son los animales más espectaculares, no son los más elegantes, no son los más especializados, son los oportunistas. Durante décadas los hemos llamado plagas, pero desde un punto de vista evolutivo, son pioneros. Mientras muchas especies desaparecen porque el entorno dejó de parecerse al pasado, estas están ajustándose en tiempo real. Están cambiando comportamiento, fisiología e incluso genética. Y eso tiene una consecuencia incómoda. El futuro no será un planeta vacío, será un planeta distinto. Menos biodiversidad especializada, más generalistas resistentes, menos animales delicados, más supervivientes urbanos. No es una opinión, es una tendencia observable. Cuando un entorno se vuelve impredecible, la especialización se convierte en riesgo, la flexibilidad se convierte en ventaja. Y aquí viene la reflexión final. Siempre hemos pensado que los humanos vivimos en el futuro porque lo diseñamos. Pero hay especies que se nos adelantaron, que ya están optimizadas para el mundo que estamos creando, que no necesitan nostalgia del pasado. Ellas no están intentando recuperar el equilibrio anterior, están aprovechando el nuevo. Y quizá la pregunta no es ¿qué animales sobrevivirán?, sino cuáles ya están sobreviviendo mejor que nosotros en el planeta que estamos construyendo. Si te ha hecho pensar esta idea, que el futuro ya tiene fauna propia, suscríbete, deja tu like y activa la campanita. Porque esto no es solo biología curiosa, es el comienzo de una serie sobre los animales que están escribiendo el próximo capítulo de la evolución. Y ese capítulo ya empezó. Pero hay algo todavía más inquietante. Cuando hablamos de animales que viven en el futuro, solemos pensar en adaptación lenta. Generaciones y generaciones cambiando poco a poco. Lo que está ocurriendo ahora no siempre es así. Algunas especies están evolucionando en tiempo real. Hay estudios que muestran que ciertas poblaciones urbanas ya presentan diferencias genéticas medibles respecto a sus equivalentes rurales. No hablamos solo de comportamiento aprendido. Hablamos de selección natural acelerada. En ciudades con contaminación alta, algunas especies de insectos han desarrollado mayor tolerancia a toxinas. En entornos con temperaturas elevadas por el efecto isla de calor, ciertas aves y pequeños mamíferos muestran cambios en tamaño corporal, metabolismo y reproducción. El entorno urbano no es neutro, es un filtro brutal. Y ese filtro selecciona rápido. Las palomas que toleran mejor el ruido se reproducen más. Las ratas que exploran mejor sobreviven más. Los mosquitos que se adaptan a agua contaminada dejan más descendencia. Los zorros, menos temerosos, acceden a más recursos. En pocas generaciones, eso cambia poblaciones enteras. Y aquí aparece una idea que suele pasar desapercibida. Las ciudades no son antinaturales. Son ecosistemas nuevos, con sus propias presiones, sus propios nichos, sus propias cadenas. Tróficas. Un contenedor de basura es un recurso.
Un edificio alto es un acantilado artificial. Una alcantarilla es una red subterránea estable en temperatura. Una farola es un punto fijo de caza nocturna. Para nosotros es infraestructura. Para ellos es hábitat. Y mientras muchos animales no pueden adaptarse a esta transformación, otros están explotándola con una eficacia impresionante. La evolución no necesita bosques vírgenes, necesita oportunidades. Y el mundo humano está lleno de oportunidades, si sabes usarlas. La pregunta ya no es si la fauna puede adaptarse a nuestras ciudades. La pregunta es, ¿qué tipo de fauna estamos seleccionando? Porque cada edificio, cada carretera y cada grado extra de temperatura están moldeando el ADN de las especies que se quedan. Y eso significa que el futuro ya no es teórico. Está ocurriendo ahora mismo, en silencio, en tejados, alcantarillas y parques urbanos. Y todavía no hemos hablado del factor más grande de todos, clima. Si las ciudades son laboratorios de adaptación acelerada, el cambio climático es el examen final. Porque aquí ya no hablamos de ruido o basura. Hablamos de temperatura global, de sequías prolongadas, de estaciones desajustadas, de océanos que se calientan y se acidifican. Y en ese escenario, algunos animales no están esperando a que todo pase. Ya están cambiando. Hay aves que adelantan su época de reproducción porque la primavera llega antes. Si no lo hicieran, sus crías nacerían cuando el pico de insectos ya ha pasado. Las que sincronizan mejor dejan más descendencia. Hay peces que están modificando sus rangos de distribución, desplazándose hacia aguas más frías. Generación tras generación, los individuos que toleran mejor temperaturas altas sobreviven más. Algunos mamíferos pequeños están reduciendo su tamaño corporal. Puede sonar extraño, pero cuerpos más pequeños disipan mejor el calor. En un mundo más cálido, eso es ventaja. Incluso se han observado cambios en la morfología de ciertas aves urbanas, picos ligeramente más grandes, alas adaptadas a maniobrar entre edificios, variaciones sutiles pero medibles en pocos decenios. Esto no es adaptación cultural, es selección natural en directo. El clima está actuando como un filtro global. Y aquí está el punto incómodo. No todas las especies tienen margen. Los especialistas extremos, los que dependen de un rango de temperatura estrecho, de una planta concreta, de un ecosistema muy específico, lo tienen mucho más difícil. Los generalistas, en cambio, están prosperando. Ratas, palomas, cucarachas, mosquitos, zorros urbanos, mapaches, no son más evolucionados, son más flexibles. Y en un mundo que cambia rápido, la flexibilidad gana. Pero esto abre una pregunta que va más allá de la biología. Si estamos moldeando el planeta a esta velocidad, ¿qué tipo de animales estamos creando sin querer? Porque cada presión que ejercemos es una fuerza evolutiva. Cada grado extra, cada ciudad, cada pesticida. Y algunos organismos ya están respondiendo, no dentro de miles de años, ahora. Y eso nos lleva a la parte más inquietante de todas. ¿Qué significa que haya animales que ya están preparados para un mundo que todavía estamos construyendo? Aquí es donde la idea se vuelve realmente incómoda. Porque cuando decimos que hay animales que ya viven en el futuro, no significa que sean más inteligentes, ni más fuertes, ni más avanzados. Significa que están mejor preparados para el mundo que nosotros mismos estamos creando. Un mundo más caliente, más ruidoso, más iluminado de noche, más fragmentado, más químico. Y en ese mundo, los animales que prosperan comparten rasgos muy concretos. Comen casi cualquier cosa, se reproducen rápido, toleran estrés constante, no dependen de un hábitat perfecto, aprenden, exploran, se arriesgan, no son especialistas, son oportunistas. La rata no necesita un bosque intacto. La cucaracha no exige agua cristalina. El mosquito no pide estabilidad climática. El mapache no espera silencio nocturno. Se adaptan, improvisan, aprovechan. Y eso es exactamente lo que la evolución premia cuando el entorno se vuelve impredecible. En cambio,
Piensa en el panda, o en anfibios que solo viven en microclimas muy concretos, o en corales que dependen de temperaturas muy estables. Esos organismos fueron diseñados para un mundo lento. Y el mundo ya no es lento. La selección natural no tiene nostalgia, no protege lo bonito, no preserva lo icónico. Filtra. Y ahora mismo, el filtro favorece a los resistentes al caos. Esto no es un juicio moral, es una consecuencia biológica. Cuanto más inestable es un sistema, más ventaja tienen los organismos con margen de maniobra. Por eso vemos animales cambiando patrones de actividad, ajustando horarios, modificando dieta, desplazándose geográficamente en cuestión de décadas. No están esperando a evolucionar dentro de milenios, están siendo seleccionados ahora. Y aquí viene la pregunta incómoda. Si el futuro pertenece a los más flexibles, ¿qué significa eso para nosotros? Porque nosotros también somos una especie especializada. Dependemos de sistemas complejos, de estabilidad climática, de infraestructuras delicadas, y a diferencia de las ratas o las palomas, no podemos simplemente movernos a una alcantarilla y sobrevivir. Tal vez el animal que vive en el futuro no sea el más impresionante, tal vez sea el más adaptable. Y eso cambia completamente la forma en que entendemos el éxito evolutivo. Ahora vamos a cerrar esto de forma incómoda, como debe ser. Porque cuando miras a una rata cruzando una ciudad inundada, a una cucaracha sobreviviendo en un edificio abandonado, a un mosquito expandiéndose hacia latitudes donde antes moría en invierno, no estás viendo plagas, estás viendo ganadores, ganadores del mundo que estamos construyendo. Un planeta más cálido, más urbanizado, más ruidoso, más fragmentado, más impredecible. La evolución no entiende de nostalgia. No le importa cómo era el planeta hace 100.000 años. Solo responde a lo que ocurre ahora mismo. Y ahora mismo, lo que ocurre es esto. Extremos. Olas de calor más intensas. Sequías más largas. Ciudades más grandes. Luz artificial constante. Ruido permanente. En ese contexto, los especialistas sufren. Los generalistas prosperan. El animal que vive en el futuro no es el más fuerte ni el más hermoso. Es el que puede cambiar rápido sin romperse, el que puede comer basura si hace falta, dormir con ruido, reproducirse antes, moverse más lejos, tolerar estrés. Y aquí está la parte que da vértigo. Nos gusta pensar que la evolución es lenta, pero cuando la presión es brutal, puede ser sorprendentemente rápida. En apenas décadas ya vemos cambios medibles en tamaño corporal, en comportamiento, en resistencia a contaminantes, en horarios de actividad. No estamos hablando de teorías. Estamos viendo microevolución en tiempo real. Y eso nos deja con una imagen clara. El futuro no será un planeta vacío. Será un planeta diferente. Con menos especies frágiles, con más oportunistas, con organismos que no necesitan estabilidad para prosperar. La verdadera pregunta no es ¿qué animal vive en el futuro? La verdadera pregunta es ¿nosotros estamos diseñados para ese futuro? Si este tipo de historias, donde la biología se cruza con lo que viene, te hacen pensar, suscríbete, deja tu like y activa la campanita. Porque aquí no hablamos solo de animales raros, hablamos del mundo que está tomando forma. Y a veces, el animal más preparado para ese mundo no es el que imaginabas.